hecho libre. Hoy mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Gracias, Señor. Muy bien. Mira tu corazón antes de mirar tus manos. Es el título de esta prédica de esta mañana. Y si tienen ustedes sus hojitas que nos han entregado los sugieres al ingreso, les animo a que no solamente en esta ocasión, sino que en los días domingos ustedes puedan utilizar, puedan tomar nota, que siempre nos ayuda para poder recordar aquello que el Señor nos está enseñando. Esta prédica está basada en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. Así que les voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 2, y vamos a estar viendo principalmente los versículos 1 al 16. Dice la palabra de Dios, así voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Si tienen ustedes otra versión, por favor les pido que me acompañen con la lectura. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento.
Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Solo al mirar y reconocer quiénes somos, es que podemos apreciar quién es Cristo. Esta frase está ahí en sus hojitas, en la parte amarilla, medio naranja, y es una frase que quisiera que esté en nuestras mentes a lo largo de esta enseñanza, en los 3 puntos que vamos a tocar, y va a ser básicamente 3 preguntas que vamos a responder y que la palabra de Dios nos va a ayudar a responder. La primera pregunta es: ¿quién eres? La segunda es: ¿qué haces? Y la tercera: ¿quiénes somos? Entonces, solo al mirar y reconocer quiénes somos es que podemos apreciar quién es Cristo. Es muy interesante que en el capítulo 1 Pablo nos está mostrando a un mundo pagano, es decir, de los gentiles, de aquellos que han rechazado a Dios y se han entregado a la impiedad. Si recordamos los versículos del capítulo 1, Pablo decía: tú has preferido adorar a la criatura en vez de al Creador. Entonces las personas han escogido rechazar a Dios. Y es muy interesante, si recordamos lo que estudiábamos en esa oportunidad, dice que la palabra de Dios, Dios los ha entregado. Dios los ha entregado a sus propios placeres. Entonces, todos los oyentes judíos, porque esta carta está escrita a la iglesia que está en Roma, y tal vez tal vez se puede decir que esa iglesia estaba compuesta tanto de gentiles como de judíos. Y en ese momento los oyentes judíos, aquellos que están aferrados a la ley, aquellos que en teoría están cumpliendo la ley, ellos podrían agarrar y decirle a Pablo: amén. Y todos estar de acuerdo y todos apoyando a Pablo y diciéndole: sí, así es el mundo, ese es el estilo de vida. Dale con la silla. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros de que guardaban la ley. Y eso es exactamente como una persona religiosa escucharía Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y es más, ¿qué podrían decir las personas religiosas hoy en día? ¿Qué podríamos decir nosotros hoy en día?
Sí, por supuesto que la ira de Dios está sobre el inmoral, sobre el pagano, el que vive en libertinaje, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y vivimos en ella, no estamos condenados. ¿Cuántas veces nos hemos tentado a decir eso? ¿Cuántas veces hemos sido tentados nosotros de ver a nosotros mismos el hecho de estar acá, tal vez incluso servir en un ministerio, ser parte de la iglesia y mirar a los demás desde arriba y decir, sí, ellos merecen el juicio de Dios? Pero en realidad, cualquier persona religiosa que piense de esa manera ha perdido el punto de vista de lo que Dios verdaderamente muestra a través de su evangelio. Una persona religiosa puede estar de acuerdo con Pablo. Y es por eso que Pablo, y es muy interesante, Pablo en el capítulo 2, versículo 1, es como si agarrara un balde de agua y les echara a todos esos judíos, a todos esos religiosos. O en otras palabras, les hace un jaque mate. Porque comienza diciendo, tú no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Hermanos, nosotros podemos estar aquí sentados pensando que somos muy diferentes a los demás. Y no me malinterpreten. Si estamos aquí es por la gracia y la misericordia, la bondad de Dios. Y eso nos hace diferentes, sí, pero aquí adentro no somos muy diferentes. No lo somos. Por eso Pablo declara a aquellas personas que creen ser mejores. Pablo se está dirigiendo a personas que han estado sentadas escuchando esa exposición y están acusando. Pero Pablo dice, ustedes hacen las mismas cosas. Siempre que juzgas a una persona que no es religiosa, se está juzgando a usted mismo. Y es muy interesante cómo termina el capítulo 1. Que lo vamos a ver y vamos a poder entender por qué Pablo está tomando en cuenta todo esto. Por eso, esta palabra es para cada uno de nosotros que estamos acá sentados. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Y vamos a responder esa pregunta de los versículos 1 al 5. Y permítanme volver a leerlo. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Nadie, hermanos, nadie realmente está a la altura de sus propios estándares. Es decir, ¿cuántos de nosotros ponemos reglas en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros ponemos estándares de vida? Comenzando desde el hogar, en la calle, al manejar, al venir a la congregación. Y así podríamos analizar nuestra vida y ver cada uno de esos estándares, cada una de esas reglas que cada uno de nosotros pone. Pero la pregunta no es cuáles son esos estándares, sino la pregunta es, ¿tú los cumples? Porque es fácil. Por ejemplo, si una persona que maneja y tiene un estándar alto sobre las leyes de tránsito y dice, ¿cómo puede ser que estos se pasen en luz roja? Pero tú estás manejando a las 12 de la noche donde no hay nadie. Y dices, ¿para qué voy a esperar? Entonces, ¿por qué juzgas? Tú mismo estás poniendo estándares que tú mismo estás rompiendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo puedes juzgar
si tú mismo caes en ello? Si nosotros recordamos, hermanos, y fíjense versículos 29 al 30 del capítulo 1, dice así la palabra: están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Si nosotros leemos con detenimiento esas listas, nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. Pablo no está apuntando, no se está enfocando a las actitudes. No se está enfocando Pablo, mejor dicho, a nuestras acciones, a lo que nosotros hacemos, sino Pablo se está enfocando a nuestras actitudes. Es decir, que es más fácil mirar nuestras manos, es más fácil mirar lo que se hace, más que mirar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y eso nos encanta hacer como religiosos, ¿verdad? Mira lo que está haciendo. Mira a qué hora está llegando. Mira cómo se viste. Mira lo que hace. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Eso es lo que Pablo está enfocando en esto. Y es muy interesante que lo que Pablo está haciendo aquí simplemente está mostrándonos lo que Jesús ha mostrado en el Sermón del Monte. Podemos recordar lo que Jesús decía en Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mata quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Entonces, Pablo está haciendo exactamente lo mismo que Jesús está diciendo. No se está enfocando a lo que haces, no se está enfocando al simple hecho de matar a alguien, sino al hecho de qué hay en tu corazón con respecto a una persona. Si te enojas con alguien, es exactamente lo mismo que un asesino. Ahora, no les pregunto, y no quiero que levanten sus manos, pero ¿quién de aquí nunca se ha enojado con alguien alguna vez? Y no miren al de su derecha, ni lo codeen. No le vayas a decir: escucha, es para ti. Qué bien que has venido. Yo sabía que el Señor tenía algo para tu vida. No, olvídate del que está a tu lado y que esta palabra sea para ti. Y es más, tal vez podemos estar en este mismo momento sentados, enojados con alguien. Pero claro, como eso no se ve, para nosotros es más fácil disimularlo, ¿verdad? Y cantar aquí: Dios es amor. Pero aquí adentro, Juan decía: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿cuál es la conclusión? No ha conocido el amor de Dios. Punto. Por eso alguien decía, y lo voy a decir con mucho cuidado, hermanos, si quisiera que me entiendan el punto. El momento en que los cristianos mienten más es cuando cantan. Cuando yo he leído esa frase decía: wow. Porque podemos cantar muchas cosas, pero ¿cuántas de esas son verdades en nuestras vidas? Para la mayoría de nosotros no es tan difícil llegar al final del día y poder decir: bueno, no he matado a nadie. Pero es más inusual, con toda honestidad, que podamos decir: no me he enojado con nadie, no he tratado a nadie como si no fuera digno de amor. ¿Quiénes llegan así en la noche a sus casas? Hoy día sí que, Señor, no me he enojado con nadie, ni siquiera con ese minibusero.
ni con el vendedor, ni con el que caminaba lento en la acera cuando estaba yendo a mi trabajo y tenía ganas de que tu espíritu lo levante y lo transporte. Pero no me he enojado, Señor. El reto que Pablo nos está dando aquí es para ti. Tú que juzgas, no tienes excusa. Ahora, la verdad, hermanos, que cuando hablamos de juzgar tenemos que tener mucho cuidado en esta palabra, porque muchos dicen, no me juzgues, solo Dios puede juzgarme. Y como alguien decía, ¿y eso no te da miedo? Pero a veces tenemos esa tentación de decir, no, hermanos, no juzgues. No, si la palabra de Dios nos muestra y nos anima que nosotros podemos dar un veredicto de parte de Dios a través de su palabra en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Podemos decir, eso está mal, eso es incorrecto porque va en contra de la ley de Dios. Pero aquí lo que Pablo está diciendo al juzgar no se está refiriendo simplemente a esas cosas, porque si no se estaría contradiciendo con el versículo 32 del capítulo 1, porque el versículo 32 dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, si nosotros no decimos nada y aprobamos a alguien que está practicando estas cosas, somos también culpables. Así que cuando decimos, no, hermanito, no juzgues, no, por favor, no, la palabra de Dios nos tiene que llevar a poder decir, esto está bien y esto está mal. Pero cuando Pablo en el versículo 1 nos está mostrando de juzgar, esta palabra, juzgar, es básicamente que podría decir, estás perdido y yo me alegro porque ahora me siento mejor conmigo mismo. Eso es juzgar. Cuando ves a alguien caer, ¿qué actitud tienes? ¿En ese momento subes una grada más en tu santidad? Es decir, ves a alguien que está cometiendo un error y dices, yo no soy así, ¿no? Un poquito más cerca de Dios. Eso es juzgar. A eso Pablo está diciendo. En otras palabras, juzgar es creer que los demás son dignos del juicio de Dios, menos tú. Ese es el juzgar que está diciendo Pablo aquí. No está diciendo ser una palabra justa entre definir qué es lo bueno y lo que es malo, sino el que cuando veas a alguien cometer un error tú te sientas mejor. Y eso puede pasarnos día a día en las cosas que hacemos, ¿verdad? En nuestra casa, con nuestros hermanos. Mi hermano se equivoca. No, yo no soy el hijo menor, soy el hijo mayor. Por eso Pablo dice, no juzgues. No juzgues. Porque tú, al juzgar, estás haciendo exactamente lo mismo. John Stott nos muestra una imagen muy interesante de esta parte, de estos versos del 1 al 5. Él nos da una figura en relación a que tenemos la tendencia de ser mucho más rápidos y duros en la crítica hacia los demás que hacia nosotros mismos. ¿Nos pasa eso? Sí, ¿verdad? Como que, no, mira, ¿y tú? ¿Qué hacemos? Ponemos excusas, no, pero es que no, la intención, el corazón, no. Pero podemos decir, estábamos cansados, nos han provocado. Es que no es tan malo. John Stott decía, nos envolvemos en un estado de indignación farisaica por el comportamiento vergonzoso de otros, mientras el mismo comportamiento no nos parece tan grave
cuando es nuestro y no de ellos. Pasa, ¿verdad? Así somos, hermanos. Esa es la verdad. Por eso la pregunta es, ¿quién eres? ¿Nos creemos mejores? Claro, cuando se trata de los demás, nos volvemos fariseos. Pero cuando se trata de nosotros, la cosa cambia, ¿verdad? Es muy diferente. Es fácil condenar a los demás mientras nos excusamos a nosotros mismos. Y eso simplemente hace que nos aferremos a nuestro pecado, a nuestro fariseísmo. Por si acaso, en contexto, tal vez para las personas que están por primera vez acá, cuando digo fariseo o fariseísmo, en el tiempo de Jesús había un grupo de religiosos que se los conocía como los fariseos, que eran estudiosos de la ley, que ellos estaban en las sinagogas enseñando y se jactaban de cumplir la ley de Dios. Pero cuando vino Jesús los expuso, porque ellos verdaderamente simplemente eran religiosos y solamente se ocupaban de lo externo y no de lo interno. Pablo mismo, el que está escribiendo este libro, él se consideraba, y él era un fariseo, y él dice: yo era fariseo de fariseos. ¿No? ¿Por qué perseguía a la iglesia y por qué mataba a los cristianos? Justamente por eso, por ser celoso de la ley. Pero ahora, una vez que él ha conocido a Jesucristo, ahora él puede ver esa revelación, él puede abrir sus ojos y decir: wow, esto es terrible. Y por eso puede escribir esta carta y decir de esta manera, y decir: tú estás actuando igual que los fariseos. Porque él sabe de lo que está hablando, él tenía conocimiento de eso. Y nosotros podemos sentirnos bien con nosotros mismos mientras somos indulgentes con los que nos hacen sentir bien, los que nos atacan. Pero Pablo dice: tú te estás condenando a ti mismo. Dicho de otra forma, en el juicio de Dios, en el juicio final, cuando nos tengamos que presentar ante Él y el Señor esté emitiendo su juicio, seré yo mismo, como dice en el versículo 2, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Se basa en la verdad. Dios es un Dios justo. Y Él va a usar nuestros propios estándares. Es decir, el juicio que ha salido de nuestros propios labios hacia los demás, con esa misma medida, Dios lo va a hacer. Francis Schaeffer, un teólogo del siglo XX, él llamó a este hecho la grabadora invisible. Y él decía que todos tenemos una grabadora colgada y que se está grabando constantemente. Y cuando lleguemos delante del trono de Dios, lo que va a hacer el Señor es tomar esa grabadora y va a decir: muy bien, vamos a escuchar cada juicio que tú has hecho, cada estándar que tú has puesto, y según eso, tú vas a ser juzgado. Así que, play. Ahora la pregunta es: ¿crees que tú vas a poder escapar de ese juicio? Es lo que ha advertido Jesús en Mateo 7, versículos 1 al 5. Es donde Jesús nos está diciendo: no mires la paja del ojo de tu hermano, sino mira la viga que hay en el tuyo. Porque según lo que tú juzgas, vas a ser juzgado. Entonces, bajo esos propios estándares que tú estás poniendo, hermano, hermana, y me incluyo, vamos a ser juzgados. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿tenemos alguna excusa? No. Ponte a pensar las cosas que tú haces, que tú dices a los demás, en relación a cómo deberían vivir.
¿Tú cumples cada uno de esos estándares? ¿Lo cumplimos? Entonces la pregunta en el versículo 3 es: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas tú que escaparás del juicio de Dios? Es decir, de aquellos que van a ser bajo tus propios estándares. Déjenme decirles que nadie en la historia va a poder contestar con seriedad: sí, creo que sí. Ninguno de nosotros podría estar delante del Señor y decir sí. Creo que más bien al contrario. ¿Cuántos de nosotros en este momento quisiéramos agarrar esa grabadora invisible y rebobinar, volver a grabar? ¿Saben qué es lo interesante? En el versículo 4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Este lenguaje que utiliza Pablo en estos versículos, ¿no se les hace familiar a una parábola de dos hijos? Bueno, en nuestras Biblias yo le cambiaría ese título que dice la parábola del hijo pródigo, porque en realidad la parábola no se trata de un hijo, sino de dos. Y ambos estaban perdidos. Los dos estaban perdidos. Y es muy interesante que en estos dos capítulos, tanto el 1 y el 2, haya una similitud, tanto en el capítulo 1 como el hijo menor, y en el 2 como el hijo mayor. El hijo mayor estaba de igual perdido que el hijo menor. Si ustedes ven las similitudes, es asombrosa. Por ejemplo, ¿qué hace el padre al ver que el hijo menor está volviendo? Sale. ¿Qué hace cuando el hijo mayor no quiere entrar? Sale. ¿Por qué? Porque ambos estaban perdidos. Y esa es la actitud que está mostrando en estos versículos. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Qué le reclamaba el hijo mayor? El hijo mayor reclamaba y decía: yo he estado aquí, siempre te he servido. ¿Y qué le dice el padre? Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿O estás ignorando esas cosas? Claro, nosotros podemos ver en el capítulo 1 al ateo que reprime la verdad sobre la existencia, la naturaleza de Dios, y usa los dones de Dios que Él le ha dado para sus propios placeres, y ni siquiera le da gracias. Y podemos ver claramente y decir: wow, eso sí está mal. No, es burlarse de la ira de Dios, no reconocer la realidad presente. Pero es difícil mirar esta otra parte cuando Pablo dice: ¿y tú quién eres? Que te estás excusando. ¿Tú qué dices? Haces lo mismo. Eres el hijo mayor. Es una persona religiosa. Es su propio Salvador. Al final de cuentas merece la gloria por sí mismo. Esa es la actitud de una persona que se alegra de que la ira de Dios se manifiesta en los demás, pero que piensa que ella está completamente exenta de esa ira. No ve la necesidad del arrepentimiento y no tiene conciencia de que Dios está con toda bondad frenando su sentencia con el fin de darle a ella una oportunidad de volverse a Él con humildad y apelar a Él por misericordia. Eso, hermanos, también es desprecio presunto a la bondad de Dios. Es lo mismo.
Es más fácil ver a una persona que lo dice: yo no creo en Dios, yo voy a hacer lo que quiera. Pero qué difícil es ver a un religioso que dice: yo no necesito arrepentirme, yo hago bien las cosas. Y es más, con el cambio de horario, igual llego temprano. Voy a un grupo pequeño. ¿De qué me voy a arrepentir? Es más, deberían ser como yo. ¿No crees que estás despreciando la gracia de Dios? ¿No crees que estás despreciando la justicia de Dios? Porque en el versículo 17 del capítulo 1 dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, y el Evangelio nos llama a arrepentirnos y buscar la gracia y la misericordia de Dios cada día de nuestras vidas. No solamente es el momento que has hecho una oración, que te has convertido y a partir de ahí es como que ya te han crecido las alas. No, cada día de nuestras vidas deberíamos arrepentirnos y buscar la bondad y la misericordia de Dios. Porque si no, estás actuando igual al despreciar a Dios. Eso también es desprecio. Y tenemos que tener cuidado. Estamos perdidos, estamos condenados. Están adorando a ídolos con muchas manos. Han cometido el tipo de pecado que todo el mundo cataloga como pecado. Eso es fácil ver en los demás. Pero cuando se trata de nosotros, ustedes que se esfuerzan tanto por ser buenos, que piensan que Dios está en deuda con ustedes porque son mejores, la palabra de Dios nos dice: ustedes también están perdidos. Y esto nos lleva a la pregunta 2. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El versículo 6 dice: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, ira e indignación. Pablo comienza con este versículo en el versículo 6, cuando menciona y nos dice: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo, en primer lugar, nos está mostrando de que este versículo está en el Salmo 62. Está haciendo una referencia al Salmo 62. Ahora, este salmo, cuando está diciendo pagará a cada uno según lo que se merezcan sus obras, Pablo no se está contradiciendo al decir que la salvación es por obras. No, para entender mejor nos va a ayudar ver que en primer lugar son 20 versículos antes que declara que somos salvos sin necesidad de la ley, en el capítulo 1. Entonces Pablo no se está contradiciendo. En segundo lugar, este versículo en el Salmo 62 nos está mostrando algo que está sucediendo. Yo les invito a leer posteriormente este salmo. Ustedes pueden leerlo en su casa y darse cuenta de lo que Pablo está utilizando este verso con un propósito en específico. David, el autor de este salmo, está contrastando dos grupos de personas. El primer grupo hacen los planes contra el rey escogido de Dios, en los versículos 3 y 4. Mienten, dicen una cosa con sus labios y hacen lo contrario en sus corazones. Son como la gente de la que está hablando Pablo en los primeros versos del capítulo 2. Pero otro grupo es solo en Dios hallan descanso. Ellos saben que de Él viene su salvación, en el versículo 1 del capítulo 62 de Salmo. Son los que dicen: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está
en Dios en el versículo 7. Entonces lo que Pablo está mostrando esto es lo que David estaba contrastando. Los que han hecho aquellos que han encontrado la salvación de Dios al hacer de Él el centro de sus vidas. Y esta actitud es la que Dios va a recompensar. Tú vas a pagar a cada uno según lo que merezcan sus obras. Entonces, no está hablando de la salvación por obras, sino esa obra de poner su confianza en el Señor. Ese es el sentido bíblico y por eso Pablo está rescatando este verso. Ahora, es lógico que nosotros, al conocer de Dios, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? ¿O no? Entonces, nosotros podemos decir, no que las obras nos salvan, sino que las obras muestran nuestra salvación, que es muy diferente. Entonces, no se trata simplemente de hacer para ganar algo, sino de hacer porque somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces hablamos, cuántas veces cantamos de ello, hermanos? De que somos hijos de Dios y que somos ciudadanos. Hemos cantado eso esta mañana, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta, más allá de simplemente creer, sino es vivir de esa manera. ¿Vivimos como ciudadanos del reino? Está un poco más difícil responder, ¿verdad? Porque ya comenzamos a analizar nuestras vidas y comenzamos a ver si realmente lo que está diciendo acá lo vivimos cada uno de nosotros. Entonces, Pablo nos está mostrando que las obras sí importan. Hermanos, importan las obras, pero no como la base para la salvación, sino como evidencia de que tenemos fe que salva. Y eso es lo que está mostrando el Salmo 62. Esa fe que te ha salvado se va a ver reflejado en lo que haces. Y eso tiene que ser nuestra vida, hermanos. Esa es la forma en la que nosotros debemos vivir esta vida. Ahora, ¿cómo podemos ver indicadores? ¿Cuáles son aquellos indicadores que muestran si un corazón está bien con Dios o no? Veamos el versículo 7. En el versículo 7 podemos ver dos. No son los únicos. Nos estamos centrando en este pasaje en particular y lo estamos estudiando. En estos versículos, en el versículo 7, fíjense lo que dice. En primer lugar, habla sobre la perseverancia en hacer el bien. A los que por la perseverancia de hacer el bien. Esto significa que hacer el bien, es decir, vivir de una manera piadosa, se ha vuelto en un estilo de vida, no es casual. No es solamente cuando estamos reunidos, no es solamente cuando estamos con hermanos, sino que eso ya se ha vuelto nuestro estilo de vida donde estemos, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la calle, donde sea que estemos, nosotros vamos a reflejar que somos personas piadosas, porque ese es nuestro estilo de vida. Ahí tú puedes ver si tu corazón verdaderamente está con Dios o no. En segundo lugar, el otro indicador que dice el versículo 7 es: busca gloria, honor e inmortalidad. Ahora no estamos buscando el elixir de la vida por si acaso. No, sino que esto se refiere a las cualidades que proceden de una vida ligada a Dios y que alcanzamos en una vida en relación con Dios. Son esas cualidades. Cuando tú te acercas más a Dios, cuando tú estás en tu relación con Dios más cercana, comienzas a adoptar aquellas cosas de parte de Dios: gloria, honra, inmortalidad. Entonces las personas justas no hacen buenas obras por su propio beneficio, las hace porque quiere llegar a ser como Dios en su carácter. ¿Cuál es la motivación por lo que haces y por lo que no haces? ¿Por qué haces? ¿Por lo que haces? ¿Por lo que no haces? ¿Por lo que haces? ¿Por lo que no 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 haces? ¿Por lo que no
Hagamos una simple pregunta. ¿Cuál es tu motivación de estar aquí el día de hoy? Piensa un momento, no me respondas, pero sé sincero, sé sincera. ¿Cuál es tu motivación? ¿Es Dios? ¿O es, no, es que después me van a mirar mal? Van a decir, te has chachado el anterior, ¿no? O por ahí mi líder me dice, no, ahora sí te voy a jalar las orejas. O puede ser, tal vez, para que vean que estoy aquí, como los fariseos. Y por favor, no quisiera que el próximo domingo todos se sienten atrás. Pero dice, los fariseos amaban sentarse, ¿dónde? En las primeras filas, ¿verdad? No, por eso no le estoy diciendo a los que están adelante el próximo domingo, ya ve, por eso no me siento adelante. No, no se trata de eso, hermanos, sino se trata del corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando glorificar a Dios? ¿O estás buscando la propia gloria? Que te vean y te digan, wow, ese hermano, yo quisiera ser como él. No. Una persona justa hace buenas obras porque quiere llegar a ser como Dios en su carácter. Ese es el propósito. Y esa debe ser nuestra motivación. Tal vez esta simple respuesta o este simple concepto puede ayudar a muchos de nosotros, inclusive tal vez más a los jóvenes. Cuando tus amigos te dicen, vamos a tomar, y tú les dices, no. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y en mi iglesia me han prohibido. ¿Qué crees que van a decir ellos? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué testimonio! ¿Van a decir eso? No, se van a hacer la burla, ¿verdad? Ahora tú no lo haces, no vas a fiestas, no tomas, no fumas, no escuchas música secular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque quieres ser simplemente religioso? ¿O porque quieres ser como Dios y tener su carácter, llegar a la estatura y plenitud de Cristo? Entonces piensa en esta respuesta, piensa en esto en tu vida. Y en cada aspecto de tu vida tú puedes evaluar eso y decir por qué sí o por qué no. Pero en el versículo 8 nos presenta dos indicadores de que muestran que una persona no está bien con Dios. Es un contraste. Fíjense estos dos indicadores en el versículo 8. El primer indicador que nos dice son ambiciosos, son egoístas, hay egoísmo. Y ese es el indicador clave que se puede ver aquí. Es decir, que tienen un espíritu de voluntad propia o de glorificación personal, de buscar ser nuestros propios señores y salvadores. Y esto se puede ver ya sea en una vida religiosa o una vida que no es religiosa, pero es una vida que se basa en la moralidad, en la religiosidad, en la rectitud, pero propia. Está buscando sus propios estándares. Y el segundo es rechazar la verdad para aferrarse a la maldad, que nos dice el versículo 8. Es decir, que no hay disposición para ser instruido por la verdad de Dios y aprender de ella. No quieren ser enseñados. Hay un rechazo a someterse a la verdad fuera de sus convicciones propias. Podemos estar en este momento, pero rechazando el mensaje de la palabra de Dios. Eso es. Y hay muchos de nosotros que somos así. Que estamos escuchando y no, a mí no me vas a enseñar. No sabes cuántos años tengo yo. Entonces, sería bueno que tú analices tu corazón
a la luz de la palabra de Dios. Y puedas ver y decir, wow, yo estoy actuando igual. ¿Qué estamos haciendo? Y los versículos 9 y 10 vuelven a apoyar esta idea. Habrá tribulación, angustia para toda alma humana que hace lo malo, del juicio primeramente y también del judío primeramente y del griego, pero gloria y honor y paz para todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo y lo hemos sacado de su contexto? No, es más o menos como ese letrerito que dice todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Para los cristianos es porque en Dios no hay acepción de personas. Y es verdad, pero el contexto, hermanos, es que no importa si seas judío, si seas griego, seas boliviano, paseño, cochalo, igualito delante de Dios. Vas a ser juzgado. Vamos a ser juzgados. Y la última pregunta es, ¿quiénes somos? Hemos comenzado de lo personal, es decir, de hablar de nosotros, y también la palabra nos habla en forma general de todos. Y Pablo está abordando otro aspecto donde Dios no muestra favoritismo en los versículos 12 al 15. Y hay dos advertencias. La primera advertencia es a los que saben lo que Dios manda y no lo obedecen, en el versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces nos está mostrando ese peligro al escuchar la ley de Dios. Después de todo, Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que cumplen. Eso dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los que cumplen, esos serán justificados. Entonces, hermanos, no se trata simplemente de ser oidores, sino hacedores. Qué interesante es la Biblia y qué hermosa es, ¿no? Cómo nos muestra estas verdades. No creas que conocer la ley de Dios sirve de algo. El único camino a la justicia por medio de la ley es obedecerla. Ahora la pregunta es, ¿puedes afirmar que siempre obedeces toda la ley de Dios en todas las cosas? Entonces estamos en un poco de peligro. Y la segunda advertencia que nos muestran los siguientes versículos, el 14 y el 15, está mostrando una categoría de gentiles que no conocen la ley que los judíos poseen y que no obstante estos gentiles la obedecen. ¿Verdad? Dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces es una segunda advertencia que nos está mostrando de aquellas personas que sin tener la ley, ellos actúan según la ley de Dios. Pero ¿dónde está la ley escrita? En sus corazones. En sus corazones. Entonces, hermanos, ¿alguien tendría excusa delante de Dios? Nadie. Nadie va a poder decir, yo no sabía. Sí, es verdad, tal vez no la tenías en tus manos.
pero sí está escrita en tu corazón. Está. Entonces es otra advertencia que la palabra de Dios nos está mostrando. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, que se los recomiendo que lean, en una parte él dice: todos hemos oído discutir a los demás. ¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera lo mismo? O dame un trozo de tu naranja, yo te di un trozo de la mía. El hombre que dice esto está apelando a algún estándar de comportamiento que supone que la otra persona debe conocer. Es interesante pensar de esa forma. Es decir, recordando los estándares con los cuales nosotros somos juzgados. Yo te invito a esto, pero tú me tienes que dar esto. ¿Y la otra persona en qué momento sabía eso? Si son tus propios estándares, pero nosotros juzgamos en base a esos estándares. Entonces, cuando alguien que no sabe nada de Dios hace lo que Dios quiere que sabe que es lo correcto, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Entonces, todos tenemos una percepción integrada de que existe el bien y el mal. Entonces, ninguno de nosotros pudiera tener excusa. No importa de quiénes seamos, delante de Dios vamos a ser juzgados, hermanos. Pero lo hermoso de esta porción tal vez no se encuentra plenamente en estos versículos, sino en el contexto. Estos versículos nos muestran tantas verdades. Pero ¿a dónde quiere llegar Pablo? Si recuerdan la frase que hemos leído al principio, solo al mirar y reconocer quiénes somos, es que podemos apreciar quién es Cristo. Pablo está apuntando a que el juicio sucederá en el día que Dios va a juzgar, en el versículo 16. Ese juicio, donde se van a ver los secretos de las personas, donde se van a ver nuestros corazones, donde vamos a tomar esa grabadora y vamos a ser juzgados. Pero hay algo que Pablo está diciendo al final. ¿Por qué Pablo agrega al final de estos versículos: en el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres? ¿Por qué incluye esta declaración mi evangelio? Porque esta declaración nos lleva a pensar sobre el Hijo de Dios y el Evangelio. Hermanos, piensen solamente en esto. Si no hay juicio, la salvación no tiene sentido. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero mediten un momento. Si no hay juicio, la salvación no tiene sentido. Sin la realidad de la ira presente y futura de Dios, la cruz está vacía de su gloria. Cuando hablamos de la ira de Dios, cuando hablamos de que Dios va a juzgar, tenemos que rápidamente ver a la cruz, porque en ese momento dice que en el Evangelio la justicia, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Si nosotros sacamos a la cruz de la ira de Dios, la salvación no tiene sentido, pierde su gloria, porque es ahí donde la ira de Dios se ha revelado, en el Evangelio. Entonces, el interés de Pablo es mostrar que el terreno sobre los cuales estamos parados, seamos gentiles, seamos judíos, religiosos, no religiosos, aquellos que quebrantan la ley, aquellos que guardan la ley, está nivelado. Todos enfrentamos el juicio y todos merecemos la ira. Es solo desde este terreno que somos capaces de ver la cruz y de verla con claridad. Si tú te subes por encima del Evangelio, no vas a poder ver la cruz,
Por eso es que tenemos que verla desde el terreno entre donde estamos, y cuando la logres ver, vas a ver su gloria. Y es ahí donde vamos a ver nuestra propia vileza y vamos a poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es ahí donde tú y yo vamos a poder encontrar la verdadera respuesta a esto. Y que a pesar de lo que somos, en la cruz tenemos esperanza. Pero para ello, hermanos, tenemos que aprender a vernos, para que esa cruz, para que ese evangelio brille en nosotros. Por eso es que solo al mirar quiénes somos, es que podemos apreciar quién es Cristo. Nos pondremos de pie, por favor. Y principalmente en este momento, no pienses en los demás, sino piensa en ti y en lo que hemos visto en su palabra. Primero examina tu corazón. Como les había dicho, bajemos al terreno donde podamos ver la cruz, podamos ver la gracia y la misericordia de Dios de una forma correcta. No te pares en tus estándares. No estés parado en este momento en aquello que consideras que lo que tú has hecho es correcto. Si no, te animo que en este momento veas estos versículos a la luz de la palabra del Señor y de lo que Él ha hecho. ¿Has juzgado? Pero no me refiero otra vez a decir esto es correcto, no, sino al compararte con los demás, al ver tus propios estándares. Y ahí en ese momento te animo a que puedas ver la cruz, que puedas ver el evangelio. No solamente es quedarte condenado, porque ese no es el propósito de estos versículos. El propósito de estos versículos es que podamos ver cómo estamos y no desprecies la gracia y la misericordia de Dios. No lo hagas. Mas al contrario, corre donde el Padre. No actuemos como el hijo mayor, sino busquemos su gracia y su misericordia. Y si hay alguien que necesita oración, yo lo invito a que pueda pasar aquí adelante. Tal vez hemos actuado de una forma incorrecta y necesitamos volver al Señor. Tal vez hemos estado juzgando y no hemos estado viendo nuestro propio pecado. Yo te animo a que vuelvas al Señor. Vuelve al Señor. Mientras cantamos esta canción, este himno, yo quisiera que medites en lo que hemos escuchado de la palabra del Señor.
Y si necesitas que alguien ore por ti, te invito a que pases. Van a estar los hermanos, líderes, pastores, orando. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que nos redarguye, nos instruye, nos corrige, Señor. Gracias, bendito Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos actuado correctamente, si hemos estado actuando como fariseos, como religiosos, y no hemos visto tu bondad, Señor, tu amor. Gracias, Dios. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amor mis pecados, que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente, paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas, piensa en esto. Todas las riquezas que nos muestra estos versos que tenemos en Cristo Jesús. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gloria a ti, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea a ti, Dios. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.